Bueno, vamos a dar comienzo al plenario. La primera preguntita que siempre hacemos, y nos encanta, es que levante la mano el compañero o la compañera, no bailen, el compañero o la compañera que viene por primera vez al plenario delegado de Aten Capital. ¿Hay alguien nuevo, nueva? 1, 2, 3, 4, 5, 6 compañeras. La verdad que es parte de la construcción que queremos hacer desde esta seccional, que nos gustaría también que se multipliquen en todas las seccionales del interior, pero también contarles que Aten Plotier en este momento, en el turno tarde, también está haciendo plenario de delegados y delegadas, y a la mañana también hicieron delegados y delegadas, y nos informaban también que hay muchos delegados y delegadas nuevas. Así que es parte también de esta política que nos hemos dado también en un sentido con las seccionales opositoras para tratar de enraizar la democracia sindical desde las escuelas hacia las seccionales y las comisiones directivas, y de las comisiones directivas en las seccionales hacia las escuelas. Así que nos parece muy importante. Así que bienvenidos, bienvenidas, nos vamos a dar un fuerte aplauso porque nos lo merecemos. Bueno, en ese marco también, hay mucha discusión política, económica, social, pero siempre empezamos para tirar un pantallazo también internacional. Y bueno, en el marco internacional estamos transcurriendo y vemos el contexto a nivel mundial, donde las tendencias guerreristas de Trump, Estados Unidos, Israel se profundiza a nivel mundial. El claro ejemplo es la guerra en Irán, que si bien ahora está en un impasse porque hay unas negociaciones en curso, todos sabemos y todos los vemos día a día cómo esas negociaciones todavía no desbloquean el estrecho de Hormuz, y que eso tiene unas consecuencias a nivel mundial. La escalada inflacionaria en todos los países, tanto de Europa como de América y en todos los continentes, la verdad que ha sido bastante grande. El aumento del combustible a nivel internacional sigue creciendo, y eso hace que en los artículos de primera necesidad que tiene la población en cada uno de los países lleve muchas veces a costar el doble, y también hay una escasez de algunos alimentos en diferentes países. En ese sentido, también la política trumpista, no nos olvidamos que el 3 de enero llevó una incursión para llevarse preso y secuestrado a Maduro con una clara intencionalidad económica para Estados Unidos. También está en este momento, hay un bloqueo extorsivo también muy tremendo al pueblo cubano, lo cual nosotros desde acá queremos solidarizarnos con ese pueblo que ha sido un símbolo de resistencia a nivel internacional durante años y décadas también. Así que desde acá nosotros nos pronunciamos en contra del bloqueo al pueblo cubano, y en ese sentido hay muchas muestras de solidaridad. También en el plenario anterior, hace un poquito menos de un mes, hablábamos del mensaje de Trump a nivel internacional, saliendo por todos los medios, diciendo de que iba a borrar a una civilización entera si Irán no negociaba en los términos que Estados Unidos pretendía para la apertura del estrecho de Hormuz. Y pasa un mes, las negociaciones siguen ahí, y la realidad es que ayer nuevamente salió a decir que iba a multiplicar los ataques si no se negociaba a favor de Estados Unidos sobre esta reapertura de este estrecho, ¿no? Que es un estrecho donde se mueve mucho la economía a nivel mundial. En ese sentido, también hace un mes, en esta misma reunión de delegados, hablábamos de las grandes movilizaciones de 8 millones en Estados Unidos, en los diferentes estados de Estados Unidos, más importantes, como muestra en contra de la política de Trump con la guerra, pero también en contra de todas las medidas económicas, donde en Estados Unidos ha crecido mucho la inflación, donde los salarios cada vez son más bajos, pero también
empieza a haber un índice de desocupación tremenda. Eso en un país imperialista y que, bueno, que lleva todos estos ataques a nivel internacional en el sentido de mantener esa cierta hegemonía que todavía tiene. En ese sentido también nosotros valorábamos la flotilla en solidaridad al pueblo palestino, a la Franja de Gaza, donde el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, está produciendo y está ejecutando un genocidio público y a cielo abierto a toda la Franja de Gaza, y la flotilla, lamentablemente, y por una decisión política, por la omisión de las políticas gubernamentales de la Unión Europea, pero también con la injerencia militarista del Estado sionista de Israel, interceptaron esa flotilla y llevaron a casi 200 compañeros y compañeras de esa flotilla, las llevaron presas, y a 2 compañeros, a Tiago y a Said, las llevaron presos a Israel, donde los compañeros están haciendo una huelga de hambre desde el día jueves, y el compañero Said, a partir de hoy, nos llegaban las noticias de que también dejó de ingerir líquido. Nos parece que nosotros le queremos brindar humildemente de este plenario delegado todo el apoyo a esos compañeros y exigimos la libertad con un fuerte aplauso, porque la verdad que la muestra de solidaridad internacional de esa flotilla muestra el poder que tenemos como clase trabajadora, ¿sí?, a nivel internacional. Para terminar con el informe internacional, nos parece que todos estos rasgos y un montón de noticias más que vamos viendo día a día, cotidianamente, nos da una muestra de cómo las políticas imperialistas y militaristas someten a pueblos enteros a la barbarie capitalista. Y en ese sentido, me parece que nosotros, como trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación, tenemos que pensar cómo nosotros tratamos de llevar el aprendizaje, de hacer todo el proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes en un marco de guerra que van imponiendo estas políticas imperialistas. O sea, no lo tenemos que dejar de mencionar, porque es parte de una construcción también del conocimiento que tenemos que tener como sociedad en su conjunto. El descreimiento de Trump obviamente tiene repercusión acá en Argentina. Sabemos el salvataje que hizo en octubre con las elecciones intermedias para diputados y senadores acá en Argentina. Pero bueno, el gobierno nacional de Milei no solamente tiene los problemas de los escándalos de Adorni, que está encabezando, ¿no?, en primer puesto todo el robo que está haciendo cotidianamente y todos los negocios que surgen también cotidianamente, donde Adorni al principio era el vocero presidencial de Milei y ahora Milei es el vocero de Adorni. En ese sentido, la corrupción, el problema de la corrupción de Adorni, el 3% de Carina, el escándalo de las criptomonedas, suman al descreimiento del gobierno nacional y a su crisis. Pero no solamente la gente suma el enojo en ese marco, sino también, obviamente, este gobierno y Milei ha bajado su imagen positiva, aumenta la imagen negativa llegando a un 65%, es por situaciones concretas, no es por algo que esté inventado mediáticamente o demás, sino que la inflación ha seguido creciendo mes a mes, no ha parado de crecer. El cierre de las fábricas también es una parte importante del industricidio como política económica de este gobierno, y en ese sentido más de 180.000 despidos en el último año, dejando familias en la calle. La verdad que son datos concretos que hacen al descreimiento, pero no solamente al descreimiento, sino que también a una cuestión de que se empieza a cuestionar el modelo de gobierno que tiene el gobierno nacional de Milei. Ayer veíamos a más de 10 cuadras en Moreno con casi 3.000 postulantes para una empresa que iba a tomar a 60. Esa es la imagen que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales con semejante ajuste no pueden ocultar. Esa es la esencia
de todas las políticas económicas dispuestas a pagar para el FMI, al industricidio que viene llevando mes a mes este gobierno. Esa también es parte de las consecuencias de la reforma laboral que los sectores combativos, los sectores de la izquierda, los sectores de los sindicatos organizados, peleamos durante todo el verano para que las consecuencias y la votación en diputados y en senadores de la reforma laboral no se pueda implementar para que dejen de haber despidos. En ese sentido, nos parece que estamos en un momento también donde se abren muchas disputas, muchos debates hacia dónde vamos. Nosotros desde estas seccionales combativas creemos y reivindicamos a todos los sectores combativos que hemos enfrentado a este gobierno para que no pase ese ajuste. Mientras el peronismo está esperando el 2027, mientras el peronismo decía que la culpa la tenían los que habían votado a Milei, mientras el peronismo que dirige las centrales sindicales como la CGT, la CTA y la CETERA aíslan todas las luchas, hay una fuerza que empieza a emerger. Esa fuerza es la de los compañeros de la UNTER, que hace 2 o 3 días estuvieron acá en la ruta que une Cipolletti y Neuquén, en el puente, y fueron reprimidos, pero siguen de pie. Esa fuerza la tienen los compañeros y las compañeras de Chubut, que ante una rebelión popular, porque tenemos derecho a rebelarnos, y ante un salario que se le quería imponer con el 1,2% de aumento, salieron a las calles y están haciendo un movimiento de autoconvocados que se llevó puesta a la burocracia sindical que en el día de ayer fue apoyada por Marcelo Gualiardo cuando fueron a negociar, pero que esa negociación hoy nos avisan los compañeros que no se va a aceptar y que los compañeros y compañeras de las escuelas reivindican la lucha y que quieren 1,5 millones para su salario mínimo, porque hoy está cobrando 700.000 pesos. A esa lucha, compañeros y compañeras, como comisión directiva de Aten Capital, queremos informarles y decirle también a los compañeros de salud, más allá de darle la fuerza, nos estamos preparando para que con la compañera Valeria podamos viajar la semana que viene y llevar la solidaridad de Aten Capital y de todas las opositoras, porque esas luchas tienen que triunfar, y haremos la exigencia a la CETERA, que está muda, a Marcelo Gualiardo, que es miembro ejecutivo de la CETERA, que llama a un paro nacional para que las luchas en las provincias triunfen. Acá en Neuquén también venimos viendo que estamos en la provincia de la contrariedad, ¿sí? Una provincia que el gobernador anuncia récord, y los diarios no, del gobierno, anuncian récord de producción, récord de recaudación. Vemos a nuestras familias que van a las escuelas públicas sin gas, sin acceso al agua, teniendo una comida muchas veces por día. Eso pasa en la provincia de Vaca Muerta. 700 familias solamente acá en Neuquén Capital en situación de calle. Los trabajadores de la educación con un salario por debajo de la línea de pobreza, donde los alquileres se llevan más de la mitad de nuestro sueldo, de nuestro salario día a día. Todo el sistema público de salud cada vez más desmantelado, con menos presupuesto. Los centros de salud que están sufriendo un abandono enorme, donde ya ni siquiera tienen un edificio, donde los enfermeros, las enfermeras, los médicos, odontólogos, oculistas puedan trabajar. En esas condiciones está la comunidad educativa a la que recibimos todos los días. También con despidos y trabajos muy precarios, y nos parece muy importante que nosotros como trabajadores de la educación unifiquemos los reclamos con esas familias, porque cada vez que salimos de conjunto es mucho más difícil que nos derroten. Creemos y exigimos a Aten Provincial que llame a asambleas en toda la provincia, porque nosotros tenemos un dato que no es menor y una política concreta.
Nosotros, más allá del internismo, queremos enfrentar al gobierno y a sus ajustes. Más allá del internismo, queremos que la plata vaya para educación, salud, vivienda y los servicios básicos para nuestros estudiantes. Más allá del internismo, les decimos que en conjunto con los delegados hemos logrado tener una jornada unificada con la Asamblea, con más de 2.300 compañeros votando un plan de acción, con esos compañeros de las seccionales opositoras, donde en Plotier hubieron más de 400 compañeros, en Cenillosa casi 200 compañeros debatiendo qué es lo que necesita la escuela hoy, qué es lo que necesitamos como trabajadores y trabajadoras de la educación, qué es lo que necesitan nuestros estudiantes y qué plan le tenemos que poner enfrente al gobierno de Figueroa y al gobierno de Milei para que dejen de ajustarnos. En ese sentido, ayer también comentarles que hemos tenido una reunión muy rica de contenido y con muchos compañeros y compañeras de directivos, asesores pedagógicos y asesoras, supervisores, jefes de supervisores, donde tomamos la problemática de las situaciones de violencia en las escuelas. Esas situaciones de violencia en las escuelas no tienen el origen propiamente y justamente en las escuelas. Somos los trabajadores de la educación junto a la comunidad la que cotidianamente tratamos de pensar cómo de conjunto podemos afrontar estas situaciones. Pero estas situaciones, con el informe que dimos recién, donde los chicos y las chicas muchas veces comen una vez al día, donde no tienen los servicios mínimos necesarios, indispensables para poder vivir, y con un servicio de salud desmantelado, nos parece que esa violencia la generan los gobiernos. La generan los gobiernos al no poner el presupuesto donde lo tienen que poner. Porque mientras están pensando, y hay proyectos en la legislatura y hasta en los consejos deliberantes, de poner controladores para ver si entran con algún arma los chicos de la primaria, con algún cuchillo, donde el mercado ofrece mochilas transparentes para ver qué es lo que llevan los niños y las niñas y los adolescentes a las escuelas. Nosotros exigimos los gabinetes interdisciplinarios para cada una de las escuelas. Nosotros exigimos que se ponga la plata en la salud, que todos los dispositivos de salud mental puedan llegar a la atención primaria para nuestros estudiantes, que todos los servicios de adicción tengan que tener un nivel preponderante en este momento de crisis donde se están desmantelando en los barrios. Y en ese sentido, ayer tuvimos un encuentro con los compañeros y las compañeras de salud, con las compañeras y las compañeras de la 2302, porque realmente nosotros pensamos en los derechos de nuestros estudiantes, porque los sostenemos que son sujetos de derecho. Para terminar, compañeros y compañeras, nos parece importante plantear una agenda. Nosotros discutimos hace ya tiempo 3 ejes como comisión directiva de Aten Capital. Uno de los ejes es el salario, y vimos cómo ese eje se discutió mucho qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos y cómo vamos a ganarlo, a discutir una campaña donde la mesa salarial se pueda reabrir, y en ese sentido contarles también que vamos a llevar una campaña provincial a todas las seccionales exigiendo la reapertura de la mesa salarial y también que hayan asambleas en toda la provincia y en cada seccional para poder discutir en un plenario de secretarios generales hacia dónde va la lucha de los trabajadores de la educación de Neuquén. También el tema de las reformas, que es un tema de las condiciones laborales que van afectando día a día. Hace muy poquito la provincial, las vocalías y el TEP están fomentando un curso de capacitación para la reforma de primaria. Nos parece que nosotros tenemos que estar muy alerta, y cada una de las reformas que impuso el gobierno con el TEP llevó a peores condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, a una estafa educativa hacia nuestros estudiantes y a peores condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. En ese sentido también llamamos a enfrentarla. Y también otro punto es el de la democracia sindical. Ese punto nosotros en principio creemos que lo que nos ordena a cada uno y a cada una de las comisiones directivas, pero del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, son las asambleas. Por eso es que llamamos
y exigimos a que ATEN Provincial haga asamblea en cada una de las seccionales porque el escenario es tremendo y si no se ponen a la cabeza existe Chubut y nosotros tomaremos todas las medidas necesarias para poder enfrentarlo. Contarles también que seguimos con 5 licencias porque el recorte de la burocracia del TEP nos los hace así. Contarles que esas licencias que estamos reclamando las paga el gobierno, no salen de la cuota sindical de los compañeros y las compañeras y se las mandan a la provincial y a nosotros, como somos una seccional combativa de la oposición y que queremos enfrentar a los gobiernos, solamente nos mandan 5 licencias y por eso le estamos exigiendo que tengamos las mismas condiciones que tienen ellos. Porque mientras ellos están rentados en el Consejo Provincial de Educación, mientras ellos y ellas tienen un montón de licencias en la provincial y en las diferentes seccionales que conducen el TEP, clara muestra hemos dado de la recorrida de escuela con esta gran cantidad de delegados y delegadas que tenemos. Así que seguimos exigiendo eso y compañeros, compañeras, también sabemos dónde está la plata. La plata queremos que vaya a educación, que vaya a salud, que vaya a vivienda, que vaya a condiciones materiales para todo el conjunto de la comunidad. Y esa plata está en las empresas petroleras, que todos los beneficios que tienen, una parte van para las empresas y otra para el pago del FMI. Compañeros y compañeras, que tengamos un gran debate. Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro de delegados y delegadas de ATEN Capital. El día 12 del 5 de mayo tenemos una cita de honor para defender a la universidad pública a las 5:30 de la tarde en el playón de la universidad. El día 13 tenemos las jornadas en todas las escuelas y la jornada de educación especial que va a ser en la escuela 15 a partir de las 8:30. Unificada. Y el 30 del 5 estamos pensando con el conjunto de las seccionales opositoras la posibilidad de hacer un encuentro de trabajadores y trabajadoras de la educación de todas las seccionales de Neuquén. Esa es parte de la agenda y también queremos llevar adelante, y estamos pensando, porque es un trabajo muy arduo y específico, una gran campaña por la vivienda. Sabemos que hay compañeros y compañeras que dejamos más de la mitad del sueldo en los alquileres y queremos tener un buen rastreo de cómo estamos con esa situación y también en ese sentido saludar y apoyar a los compañeros de la Cerámica Neuquén a la cual quieren rematar y quieren desalojar y sabemos que de ahí, de Sanón, de la Cerámica Neuquén, tienen que salir los materiales para ese plan de vivienda, para ese plan de la construcción de escuelas y para ese plan de construcción de hospitales y salitas en toda la provincia.